cabeza. El mundo es una verdadera tragedia. Donde pongamos la mirada, el dolor que ha traído el coronavirus a todo el planeta es indisimulable. Y prácticamente a nadie se permite tonterías, ya sean incluso aquellos presidentes que jugaban restando la importancia. Lo han tomado definitivamente en serio. De otra manera no se puede vivir. Bolsonaro, que tanto dijo de la gripecita, ha comprado, como veremos más adelante, 240 millones de barbijos. Trump ya no se permite ninguna ironía. Y Johnson, el primer ministro británico, mucho menos todavía. Han dicho tonterías, han jugado muy pero muy mal. Otras partes del mundo tardaron demasiado. La Argentina tomó esto a tiempo y ahora está por hablar el presidente Alberto Fernández. En algún momento vamos a interrumpir nuestra columna, por supuesto, para darle lugar a lo muy importante que tiene para comunicarnos, la continuidad de la cuarentena, del esfuerzo que todos estamos haciendo para ver si de esa manera podemos evitar muertes, como ya lo hemos hecho hasta este momento. Ayer nos permitíamos sacar cuenta de que por lo menos 1.500, 1.600 vidas ya fueron salvadas en la Argentina, en la simple proyección de los números, esos que aterran en cualquier parte. Por eso Alberto Fernández ha dicho, y lo va a reiterar en minutos nada más, que la cuarentena continúa. ¿El lunes qué va a pasar? Y el lunes va a seguir la cuarentena. Va a seguir la cuarentena. Estamos viendo si algunas cositas podemos... Esto será reiterado en minutos, nada más. 2 semanas hasta el 27 de abril, en principio. Ojalá que al 27 de abril se encuentren elementos como para que las cosas no sigan de esa manera. El primero en desearlo es el gobierno, para poder gobernar de la manera que soñaron, de la manera que lo venían haciendo antes de la aparición del coronavirus. Pero en todo el mundo se piensa en la cuarentena, en el encierro, en el aislamiento, como la única manera que se puede enfrentar a todo esto. Mira el presidente de España. Me critica el que vengamos cada 15 días a prorrogar el decreto de alarma. Ya les adelanto que estoy convencido de que dentro de 15 días voy a tener que volver a prorrogar el decreto de alarma. Pero es que si pido un decreto de alarma de un mes, entonces la oposición dice que me quiero saltar al Parlamento, con lo cual prefiero venir cada 15 días a esta Cámara para pedir la prórroga del decreto de alarma y evidentemente pues dentro de 15 días estoy convencido de que tendré que volver a hacerlo porque evidentemente no habremos puesto fin a la pandemia. Y si no lo pido, pues efectivamente será porque tenemos una noticia tan extraordinaria que prefiero no decirlo. Eso sí, España lo hizo bastante más tarde, demoró demasiado, es que no pensaban posiblemente. La Argentina, en ese sentido, tuvo algo de fortuna, porque pudo ver lo que estaba ocurriendo y actuó con una prudencia formidable, cuya consecuencia ahora estamos apreciando. Mire, hay evidencias de lo que fue lo que se hizo en España con lo que se hizo en la Argentina. El propio Alberto Fernández estuvo comentándolo en una nota de Fernando Siveira hoy. Nos permitió ver estos números que marcan por qué la cuarentena va a seguir otras 2 semanas. Lo decidió con los funcionarios de Olivos. Esto va a ser anunciado en minutos nada más. Esta tarde recibió a los sanitaristas y había que marcar las diferencias. Un funcionario había escrito la argumentación que dio el presidente acerca de la necesidad de mantener la medida. Mire, el 6 de marzo nosotros teníamos 2 casos de coronavirus y España 380. El 7 de marzo Argentina tuvo 31 infectados y su primer muerto, y España tuvo 839 infectados y 10 muertos. La situación se va multiplicando de una manera exponencial y ese mal comienzo de los españoles determinó esto que vamos a ver en placas ahora y que permite una comparación para entender que lo que se ha hecho en la Argentina ha salvado vidas. Vayamos a estas placas y usted puede ver que al 6 de marzo en España había 380 infectados, en Argentina ninguno. El 13, 6 muertos había ya en España y ninguno en la Argentina. El 31 de marzo España tenía 4.300 infectados, mientras que la Argentina tenía 31. 10 muertos contra 3 muertos. Y ahí vienen los números que se empiezan a multiplicar de una manera atroz. En el comienzo de la cuarentena hay 18.700 infectados en España y 800 muertos ya. En la Argentina, 128 infectados y 3 muertos. Fíjese con cuánta mayor prontitud se actuó. Los números de ayer, que serán corregidos en el día de hoy, 153.000 infectados, 1.894 en la Argentina, 15.400 muertos en España y 79 muertos. La muerte
que acecha y que también se ha llevado tantas y tantas vidas. Cuando uno mira lo que pasa en Italia, que ya les hemos comentado a ustedes, se da cuenta cuán de sorpresa tomó el coronavirus a Europa. Más de 100 médicos han muerto en Italia y decenas de sanitaristas también entregaron su vida porque no estaban preparados, no tenían los elementos para combatir todo esto. Hay un médico italiano que murió esta semana, que provoca un enorme dolor cuando él contaba en qué condiciones lo había sorprendido el coronavirus y cuáles eran los elementos que no tenían para enfrentarlo y los errores casi generacionales que estaban cometiendo. È un banale FFP3 per il gel, se vuole, che è quello che utilizziamo per la disinfezione. Ma sicuramente noi non eravamo preparati ad affrontare una situazione di questo genere, anche perché tutti quelli della mia generazione dell'epoca post-antibiotica eravamo convinti che bastasse la compressa di antibiotico, risolviamo la cosa e tutto quanto. Poi un po' ci siamo accorti che non è vero, forse ci serve anche un po' un bagno di umiltà e una cosa di questo genere potrebbe anche avere un suo senso. Tardío baño de humildad, no para él, que entregó su vida luchando contra el coronavirus, sino para Europa, sino también para el neoliberalismo, para todo lo que ha determinado que ni siquiera los europeos, con toda la potencia económica que tiene la Unión Europea, estuvieran preparados. ¿Acaso un poco Alemania y un poquito Francia, pero hasta cierto punto mire la cantidad de muertos de Italia, de Francia y de España? Y lo que ocurre en la ciudad de Nueva York, la ciudad posiblemente más fuerte económicamente del mundo por todo lo que produce. En Estados Unidos, las fosas comunes de Nueva York son un impacto, pero también para el resto del mundo. Mire este video con el que vamos a acompañar, porque no dan abasto, porque no alcanzan a controlar la situación. Muere la gente y la tienen que recoger, llevársela en camiones y luego llevarlas a estas fosas. Esto es lo que está sucediendo y esto es lo que la Argentina hoy día está evitando. Por eso es que insistimos en estas imágenes de tanto dolor, para que se sepa que lo que ahora se va a anunciar está evitándonos daños como este. Ojalá que efectivamente lo consigan, porque ya la Argentina desaceleró este avance atroz que tiene en otras partes del mundo. Estas son imágenes de Nueva York, una isla pequeña frente al Bronx, a la que están acondicionando para poner fosas comunes. Es algo que nunca se vio quizás en la historia, porque nunca pensaron que la situación podía llegar a este extremo. Usted recuerda lo que fue capaz de decir en su momento Donald Trump: esto es un invento de los demócratas, esto es política. Mire qué política. Nunca atendió las cosas como es debido y ahora se encuentra con una situación como esta. Cada uno de los estados ha procurado defenderse, pero tanto tardó la administración central que todos ellos lo hicieron también con tardanza. Y esta imagen que impacta en el mundo entero, cavar de esta forma para hablar de fosas comunes en este tiempo. Vamos a mirar algunos de los datos que son ilustrativos de lo que está ocurriendo en el mundo, para que cuando dentro de algunos minutos Alberto Fernández, que está por hablar, le diga que vamos a estar 2 semanas más, usted comprenda por qué es, de qué es lo que nos están defendiendo y qué es lo que estamos tratando de evitar. Vayamos a las cifras de lo que pasa hoy día en el mundo para alternarlo con un material que la gente de Sucesos Argentinos nos ha entregado. ¿Podemos ir a ese material, por favor? Nueva York tiene 6.000 muertos por coronavirus. El 34% es latino, el 28% son negros y el 7% son asiáticos. Esta es la realidad de también lo que pasa después del neoliberalismo y su andar sembrando la desigualdad en el mundo. El coronavirus es una enfermedad que afecta al mundo y cada uno se está defendiendo como puede y algunos están pudiendo un poco mejor. Son más de 430.000 casos en todo el país. El número de muertes supera los 14.000.
Nueva York, por su parte, tiene más de 151,000 contagios y los fallecimientos son más de 6,000. Y mire usted este dato. En Nueva York, el 34% de los muertos son latinos. Por mucho es la comunidad más golpeada por el coronavirus. Siguen los afroamericanos, los blancos no hispanos y los asiáticos con el menor porcentaje, apenas el 7%. El alcalde Bill de Blasio atribuye estos datos a la desigualdad. Y entre todas esas muertes, hay al menos 41 trabajadores del sistema de transporte de la ciudad que murieron cumpliendo con sus tareas. El metro ha seguido operando en medio de esta pandemia, pero acusan a la agencia de no haber tomado medidas necesarias a tiempo para proteger a su personal y a los usuarios. Y es que mire, hoy por hoy, como se viaja en el metro de Nueva York, muchos de esos pasajeros son justamente latinos. Son las personas que no tienen la opción de quedarse en casa, tienen que salir a trabajar y tienen que trasladarse en las líneas del tren, apretados, sin mucho espacio para guardar la distancia social que piden las autoridades.